Te ruego de mi lento reaccionar, mi corazón inclina, oh Señor, a tu hablar y enséñame siempre a andar en ti. Confirma las promesas que has hecho para mí. Qué misericordia y gracia que no tienen fin. Por tu palabra santa cumpliré con tu querer, pues soy tu palabra, es mi placer. Hazme por siempre un rey, un vencedor. Tú me guardaste en un lugar de amor. Es la iglesia, oh qué revelación del buen placer de tu corazón. Ya me escogiste, tu plan vas a cumplir. Cuentas conmigo, qué gracias para mí. Llévame siempre a andar en luz y amor, en gracia, verdad y en espíritu, Señor. Sé bien quién soy un hijo de Dios. Correinar con Cristo
Amados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. A nombre de los hermanos de la iglesia en Barranquilla, le damos la bienvenida a esta nueva reunión ministerial en la que vamos a estar dando inicio al tercer tomo de la serie Ministros del Nuevo Pacto, que lleva por título Embajadores de Cristo. En esta ocasión vamos a estar hablando de la doble bendición de la realeza y el sacerdocio, que es este tema que en el nombre del Señor hoy vamos a tocar. Recordemos que tenemos promesas de parte de nuestro Señor de recibir esa doble bendición, que es la doble porción de la tierra que en el Antiguo Testamento le fue dada a los hijos de José, Efraín y Manasés, y en el Nuevo Testamento está prometida a la iglesia junto con la realeza y el sacerdocio. El Señor nos habla en Apocalipsis 1:6, que nos dice que y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Vamos a orar, hermanos, para poner en las manos de nuestro Padre Celestial esta reunión, esta palabra que el Señor nos regala a esta hora. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias, Señor Jesús, por este medio tecnológico, Señor, al que tú nos permites tener acceso a esta hora. Oh Cristo de la gloria, amado y bendito Padre, gracias, Señor, porque solo tú eres grande, solo tú eres poderoso, solo tú eres maravilloso, Señor. Tú nos permites, Señor, contar con el fluido eléctrico a esta hora. Señor Jesús, tú nos permites contar con el internet y los demás elementos tecnológicos, Señor, así como los recursos que permiten que podamos estar conectados, aunque sea de esta manera virtual. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, gloria y honra a ti, Padre amado. Amén. Hermano, entonces comenzamos. Para poder tener acceso a esta doble bendición, lo primero que nosotros necesitamos tener claro es que debemos seguir al Señor con determinación. Y hago énfasis en el nombre del Señor con determinación, porque a veces sí decidimos seguirlo, pero es un seguir que puede llegar a ser frágil, que puede llegar a ser interrumpido, que puede llegar a ser dañado por cualquier cosa que el enemigo trate de poner en nuestro camino. Entonces vamos a mirar esta palabra que leemos aquí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, versículo del 18 al 22, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. Y dijo aquellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hermano, aquí vemos una determinación de estos hombres que llegaron, luego de ese llamado, se convirtieron en discípulos y luego llegaron a ser apóstoles, o sea, llegaron a ser enviados de parte del Señor. Pero ya desde el Antiguo Testamento, el Señor nos venía dando ejemplos de hombres que al instante siguieron a los siervos de Dios para hacer la obra de Dios. Y este es el caso de Eliseo. El profeta Eliseo, vemos aquí en Primera de Reyes 19, del 19 al 21, que él araba con una yunta de 12 con 12 yuntas de bueyes. Era alguien diligente, no era un desocupado. El Señor no llama a desocupados, el Señor llama a personas que están en plena actividad.
Dice, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. A Eliseo lo estaba llamando Elías, era el profeta de ese tiempo. Hermano, pero nosotros vemos aquí esta lectura, tú la puedes hacer con calma, con detenimiento, y vemos que Eliseo tomó un par de bueyes y los mató. Y la leña que usó era la leña del arado con el que él araba. Hermano, aquí Eliseo no dejó un punto como para regresar, como para devolverse, como en algún momento llegar a decir, bueno, si esto no funciona con Elías, pues yo llego y sigo trabajando. Hermano, él había sacrificado parte de los bueyes y lo había dejado de esa manera para no tener como que la tentación de volver. Pero luego vemos que Elías, más adelante vamos a mirar que dejó una doble porción. Por eso estamos hablando de una doble bendición, una doble porción de su unción, de su espíritu para este profeta Eliseo, que llegó a ser un gran hombre de Dios. Hermanos, pero ¿qué significa dejar todo y seguirle? Entonces aquí vemos nosotros otro ejemplo en el Antiguo Testamento. Abraham, el patriarca Abraham, era un hombre que tenía una vida de altar y tienda. Hoy tenemos nosotros ese llamado, pero vamos a mirar de qué se trata esto y cómo aplica a nuestra vida. Dice, ¿qué significa dejar todo y seguirle? Vamos a mirar esta parte de la vida del altar y tienda, estos versículos. Dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Génesis 12:8. Génesis 13, del 3 al 4 vemos, y volvió por su jornada desde el Neguet hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó a Abraham el nombre de Jehová. Y después vemos en Génesis 13, 18, que Abraham removió su tienda y vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó un altar a Jehová. Vemos que esto era algo recurrente. Pero este tema de una vida de altar y tienda, ¿qué significa? Primeramente, el altar representa que a cada lugar que tú vayas, dentro de la vida que Dios te ha permitido tener, dentro de la profesión que tú tienes, dentro del oficio que tienes, a cada lugar que tú vayas, que seas promovido por Dios, ahí debes tener tu altar. Ahí debes tener un punto de comunión con Dios, así como Abraham nos muestra aquí. Hermano, y cuando el Señor llama a Pedro, le dice, sígueme y te haré pescador de hombres. O sea, el Señor de alguna manera, Él no cambia de una manera sustancial tu oficio. Pues Pedro era pescador de peces, pero el Señor lo hace pescador de hombres. Recordemos que en una sola prédica de Pedro se convirtieron 3,000 hombres. Y luego en otra prédica se convirtieron 5,000. O sea, hermanos, y es algo difícil, que eso no lo podemos hacer. Es muy difícil hacerlo porque aquellos que se convirtieron con esas dos prédicas eran nada más y nada menos que judíos, que eran hombres que eran los mismos que habían crucificado al Señor 50 días antes, hermano. Entonces esto es algo muy llamativo. Y luego vemos la experiencia de Juan, que era remendador de redes, y lo vemos como luego de las epístolas de Pablo, él va a Éfeso y él empieza a remendar situaciones que se van presentando en esa iglesia. Hermano, eso pues de pronto no vamos a hacer énfasis ahora en esa situación de Juan, en ese oficio que Juan tenía, pero eso lo podemos verificar en toda la literatura que el Señor nos ha venido regalando. Entonces le damos gracias al Señor porque Él nos muestra una cantidad de ejemplos. Hermano, en tu vida familiar debe haber un altar. Con tus amigos, con los más entrañables amigos que tú tienes. Quizás
El Señor no te está mandando a que dejes tus amistades, aquellos que conocías antes de conocer al Señor quizás. Al contrario, compenétrate con ellos, pero trata de que seas tú el que los traigas como un sacerdote. Mira que estamos hablando de realeza y sacerdocio. La realeza representa la autoridad y el sacerdocio representa aquellos que presentan a los hombres delante de Dios para reconciliarlos con el Padre. Entonces, amados hermanos, en esta noche el Señor quiere dejar esto claro en tu vida, que debes tener un altar en cada lugar, si te promovieron a un mejor puesto, a un mejor trabajo, el Señor no te dice renuncia a ese trabajo. El Señor te dice sé un embajador mío ahí. El tomo que estamos estudiando se llama embajador de Cristo. Entonces nosotros debemos representar a Cristo a donde quiera que vayamos, hermano, y la mejor manera de representarlo es por medio de un altar. Hermano, cuando la luz llega, las tinieblas huyen. Si tú estás con tus amigos, muy probablemente ellos, a causa de la unción que está en ti, los temas que van a tocar van a ser distintos. Y si están tocando algún tema, tú debes ser el que lleve la luz. Si están tocando algún tema que no es acuerdo, que no es de edificación, tú debes ser el que lleve la luz para romper ese temario que están tocando y tocar algo que edifique. Entonces seguimos adelante porque hay ciertas cosas que nos impiden seguir al Señor. Estos hombres que vimos siguieron al Señor, hermanos, de una manera determinada. Pero hay ciertas cosas, como en este caso los afectos naturales. Vemos aquí en Mateo 8:21 cuando el Señor habla con algunos de sus discípulos. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Mano, parece que fuera algo cruel, pero aquí está hablando más allá de la sepultura de su padre. Esto nos está hablando de los afectos naturales, aquellas cosas que nosotros logramos amar, que logramos poner por encima del Señor. El Señor no te está diciendo no ames a tu padre, o si pierdes un ser querido no tengas duelo. No, esto forma parte de algo que incluso el Señor, nosotros vemos que el Señor estuvo, por lo menos él fue y lloró delante de la tumba de Lázaro. El Señor no te está diciendo eso. El Señor lo que te está diciendo es que los afectos naturales no pueden afectar, valga la redundancia, tu obra o el hecho de que tú sigas al Señor con determinación. Y seguimos mirando y encontramos más en Mateo 8, esto es Lucas, este es el Evangelio de Lucas. Dice: y dijo a otro: sígueme. Él dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos. Esta es la misma versión, pero dicha por Lucas. Y le añade que hay otro personaje que dice: pero déjame que primero vaya y me despida de los que están en mi casa. Entonces el Señor dice que ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podemos dejar tirada la obra del Señor. Entonces seguimos mirando que el Señor nos sigue hablando y nos sigue diciendo que el sustento no solamente son los afectos naturales. Aquí vemos la parábola de la gran cena. Dice: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Entonces aquí vemos en rojo algunas excusas. Uno dice: he comprado una hacienda. Dice, todos comenzaron a excusarse. Hermano, hay muchas excusas que aparentemente son válidas. Mire esto: he comprado una hacienda. Era un hombre responsable, podemos decir, no, este es un varón responsable, él compró una hacienda. He comprado 5 yuntas de bueyes, dice el otro. El otro dice: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Hermano, hoy en día tenemos una cantidad de excusas, una cantidad de situaciones, pero el Señor nos pide que venzamos cualquier cosa, cualquier entretenimiento que el enemigo quiera poner
delante de nosotros para impedir que tú y yo sigamos al Señor con la determinación que esto requiere. Entonces pasamos a un cuarto punto, que es dar valor a la primogenitura. Entonces vamos a detallar un poco. Dice, en el Antiguo Testamento la primogenitura estaba destinada al hijo mayor, fuera varón, el cual recibe una doble porción de la herencia de su padre, tanto en tierras como en ganado y en todo. En el Nuevo Testamento hemos recibido el derecho de la primogenitura al creer en la obra redentora de Cristo. Como nosotros vemos en 1 de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La primogenitura la recibimos cuando creímos en el primogénito, que es Cristo. Es importante saber que por medio de la obra de Cristo, Cristo dejó de ser el unigénito para llegar a ser el primogénito. Significa que si Él es el primogénito es porque hay otros hermanos. Pero cuando nosotros creemos en el Señor, el primogénito llega a morar en ti, por tanto tú llegas a ser primogénito. Pero hay algo, eso lo recibimos por gracia, pero hay algo que depende de nosotros, y es cuidar esa primogenitura. Debemos cuidar la primogenitura, pues si logramos vencer, permanecer con esta primogenitura hasta que el Señor vuelva, el galardón que recibiremos es participar del disfrute del reino milenario. Entonces hay algunas cosas, hermanos, que nos roban la primogenitura. ¿Qué es lo que nos puede robar la primogenitura? Vamos a mirar aquí el sustento. Ya mire que el sustento ya lo habíamos visto, que por un lado nos impide seguir al Señor, pero también nos puede robar la primogenitura. No solamente te impide tenerla, ¿verdad? Porque si no sigues a Cristo, no crees en su obra, entonces no vas a tener la primogenitura. Pero una vez ya creíste, ahora debes cuidarla. Pero otra vez el sustento aparece, ¿verdad? Aquí vemos el caso de Jacob y Esaú. Esto es Génesis 25 del 31 al 34. Dice, Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces, bueno, el negocio era por un plato de lentejas, y él comió y bebió, y dice la palabra que así menospreció Esaú la primogenitura. Hermanos, que no se diga así de usted y de mí. Este plato de lentejas hoy es algo simbólico. ¿Qué puede estar representando ese plato de lentejas? Precisamente el enemigo que nosotros tenemos es en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel, habla de que era un gran comerciante, que tenía un gran comercio. Y el comercio precisamente es el intercambio de bienes o servicios a cambio de una contraprestación. Entonces el enemigo te va a proponer algo, va a poner algo delante de ti. ¿Sabe por qué? Porque si tú desprecias lo que Dios te da, eso va a afectar el plan de Dios. Y el enemigo sabe que si el plan de Dios se ejecuta, como producto de la ejecución del plan de Dios está la destrucción de él. Entonces él trata de atrasar el plan de Dios lo máximo que pueda, y trata de hacerlo, hermano, para que no sea destruido, porque si tú sabes, ya él le deja el plan, ya él lo conoce muchas cosas, conoce la palabra. Entonces él ya sabe que hay una historia, que el fin de la historia es que él va a ser despojado de lo que se tomó de una manera arbitraria, de una manera ilícita. Él se lo tomó y lo usurpó, que es este mundo, esta creación, y eso le va a ser arrebatado de sus manos. Entonces él está tratando por todos los medios de impedir que nosotros los hombres ejecutemos el plan de Dios. Y al bloquearlo, él intenta darte de lo que él tiene. Todo este sistema creado, todo el entretenimiento,
está tipificado por ese plato de lenteja. Todo el mundo pecaminoso. Ahora vamos a seguir viendo otros ejemplos de otros personajes que cambiaron su primogenitura. Y otro punto que lo usa el enemigo muy en este momento como punta de lanza de su plan para robar la primogenitura de los hijos de Dios es el pecado. Aquí vemos Rubén era el hijo primogénito de Jacob. Pero mire cómo perdió la primogenitura, que cuando moraba Israel, que era Jacob, en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Hermano, a causa de esto, de este pecado, que ya esto es catalogado como incesto, es un pecado sexual, precisamente duerme con la que era mujer de su padre. Hermano, y de esta manera Rubén pierde la primogenitura. Pero no solamente el sustento, no solamente el pecado, vamos a mirar otra cosa tremenda que nos puede robar la primogenitura, y es la negligencia. Aquí nosotros vemos en Mateo 25 hay dos parábolas, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. En la parábola de las 10 vírgenes nosotros sabemos que las vírgenes insensatas no almacenaron aceite, o sea, no tuvieron una comunión permanente con el Espíritu Santo, de tal manera que su alma fuese llenada de la obra del Espíritu Santo. Entonces llegó un punto en que cuando durmieron, que representa a cuando morimos, ellas no recibieron, no tenían el aceite para alumbrar. En ese momento que llega el esposo, ellas salen a comprarlo, pero cuando regresaron a la boda, empezaron a tocar, resulta que la puerta se cerró. Cuando empezaron a tocar, el novio dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y en la siguiente parábola, en Mateo 25 está la parábola de los talentos, y precisamente al siervo que tiene un talento, lo que hace es enterrarlo. Hermano, por un lado debemos tener una comunión permanente con el Señor que nos lleva a crecer en vida, a que nuestra lámpara que representa nuestra alma esté constantemente llena del aceite, porque no sabemos en qué momento vamos a necesitar ejercitar nuestro espíritu. Debe ser en todo momento, pero también debemos practicar, o debemos usar, o debemos ejercitar nuestros dones, ¿verdad? Y no enterrar nuestros dones como hizo al que le dieron un talento. Y a causa de esto, cuando el Señor le vino a pedir cuenta, este hombre fue echado en las tinieblas de afuera. Hermano, créame que es algo en lo que ni usted ni yo queremos estar, en las tinieblas de afuera. Dice que será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué el lloro? El lloro por querer estar allá donde están los que están recibiendo el galardón, el segundo galardón. Amén, hermanos. Estamos hablando de el tema de las tinieblas de afuera. Las tinieblas de afuera es el lugar donde ni usted ni yo vamos a querer estar pasando el milenio, porque en verdad ahí el lloro y el crujir de dientes es algo como, es una lamentación a causa de no haber estado haciendo lo que debíamos hacer en el momento que debimos hacerlo. ¿Y qué era eso? ¿De qué nos vamos a lamentar si llegamos a tal condición? De lo que nos vamos a lamentar es de no haber seguido a Cristo con determinación y de haber perdido nuestra primogenitura. Entonces nuestra oración es para que nosotros podamos tener delante del Señor la valentía de luchar por nuestra primogenitura, de luchar por ser unos vencedores. Pero nos encontramos aquí con los ejemplos de aquellos que sí guardaron
su primogenitura. Y es el caso de José. Recordemos que quien pierde la primogenitura en el caso de las tribus de Israel es Rubén. ¿Y a quién le fue dada? No necesariamente le fue dada al segundo, le fue dada al penúltimo, que era José. Y la recibieron por un lado Efraín, uno de los hijos que tuvo en Egipto, y Manasés. Aquí vemos Manasés del lado oriental del Jordán. Media tribu recibe una porción y la otra media tribu la recibe del lado occidental del Jordán. Entonces aquí lo vemos en el Antiguo Testamento de esta manera, de una forma material, pero también lo vemos de una forma espiritual, cuando Eliseo recibe una doble porción de la unción del espíritu que había en Elías. Elías fue arrebatado por un carro de fuego, pero él deja caer su manto sobre Eliseo, y ese manto tipificaba una doble porción de la unción, porque como vemos aquí en Segunda de Reyes 2:9, que le dice, cuando habían pasado el río, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que me des una doble porción del espíritu que hay en ti. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Entonces, hermanos, aquí lo vemos de una manera espiritual. Pero mire cómo vamos a recibirlo nosotros. Como vencedores recibiremos, además de la salvación, el gozo del disfrute del reino milenial. Hermanos, y aquí vemos en Mateo 25, en el mismo Mateo 25 que leíamos ahorita las dos parábolas. Mire lo que dice en esa misma parábola de los talentos a los que sí lo administraron bien. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero también dice que el Señor dijo el rey, dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermano, está importante mencionar también lo que el Señor nos dice en Apocalipsis, ¿verdad? Donde el Señor nos habla de que hemos sido reyes y sacerdotes y viviremos y reinaremos por Cristo, con Cristo durante 1000 años. ¿Cuáles son esos 1000 años? Los años que va a durar el reinado milenial. Entonces le damos la gloria y la honra al Señor por esta palabra que el Señor nos permite disfrutar en este momento. Hermano, vamos a orar para que esta palabra llegue a ser en usted y en mí espíritu y vida, que sea de ayuda para que la podamos poner por obra. Hermanos, no perdamos lo que el Señor nos ha dado, nos los dio por gracia, pero debemos esforzarnos, no en nuestras fuerzas humanas, sino en las fuerzas que el Señor nos da. Debemos esforzarnos para mantener la primogenitura. La Biblia está llena de hombres que vencieron y son nuestros ejemplos, ya lo hemos visto, hermano, y ahora nos corresponde a nosotros no solamente seguir al Señor, sino permanecer, que no perdamos ese derecho a la primogenitura. Señor Jesús, gracias, Padre, por cada hermano que ha escuchado esta palabra. Gracias, Cristo, porque tú has hecho posible que haya sido escuchada. Pero te pedimos, Señor, que esta palabra se convierta en nosotros en espíritu y vida, que no quede solamente en nuestra alma, sino que llegue hasta nuestro espíritu. Te lo pedimos, Señor, porque tú eres grande y poderoso, porque creemos que tú edificas tu cuerpo, Señor, y tú cuentas con nosotros para esa edificación. Permítenos ser aquellos que pelean, aquellos que luchan por su primogenitura, aquellos que luchan por ser vencedores, esos vencedores a los que tú te refieres en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.